Y estábamos escuchando Llamado de Emergencia de Daddy Yankee para darle la bienvenida a Rosina Toledo en esta última entrega del 2024 de Cómo se explica. Rosina, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Maravilloso. Estamos en la última entrega, como vos decías, de esta columna por este año, así que bueno, con todo, arrancando con todo con Daddy Yankee. Nosotros más o menos lo comentábamos en un comienzo, pero queremos saber cuál es la relación entre Daddy Yankee y la bioequivalencia de medicamentos, por ejemplo. Es una muy buena pregunta que vamos a ir descubriendo en este día, porque el pobre Daddy Yankee estaba haciendo un llamado de emergencia, babies, como ya escucharon, porque no podía más con ese dolor. Y bueno, justamente necesitaba la receta. Y yo dije, bueno, la receta. Y en realidad hay que decir la verdad verdadera de esta lección, de esta canción, que fue gracias a Ramiro Freitas, que está por allá atrás, que cuando estuvimos conversando de esta columna y le estaba contando los temas, digo, bueno, estoy buscando una canción. Y me dice, ay, ¿por qué no esta? Y digo, sí, genial. Porque en realidad el pobre Daddy Yankee vieron que ahí está sufriendo obviamente de amor. Pero bueno, cuando nosotros tenemos un dolor profundo, ¿qué hacemos? Llamamos a la emergencia para que nos medique con algo, por lo pronto, ¿no? Así que bueno, viene un poquito por ahí, por ese lado. Imagino que, bueno, con todos los eventos de ayer, para los que están más o menos contentos, pero bueno, fue una jornada bastante intensa y algunos se van a haber quedado después con la lluvia y el cansancio y capaz que si alguno se despertó medio achuchadito, tuvo que ir a la farmacia a comprarse algo para el dolor de cabeza, para el dolor de cuerpo. Así que bueno, ¿vieron cuando uno va a la farmacia y decís, bueno, dame algo para el dolor de cabeza? Y te tiran, bueno, tengo, no sé, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, ¿qué querés? Y bueno, ¿y cómo elegimos, no? Porque tipo, qué sé yo, dame algo que me saque el dolor. Y bueno, a veces capaz que no sé ustedes cuál es su método de elección, pero bueno, yo en realidad, como ya sé lo que tomaba antes o se tomaba en mi casa, entonces medio que digo, bueno, dame en mi casa. Tomás lo conocido, digamos. Exacto, dame el ibuprofeno. Claro. No sé. Yo voy alternando. Sí. Alterno entre ibuprofeno, paracetamol, dipirona, depende para no generar dependencia. Y no tanto dependencia, pero el consumo excesivo de cualquier tipo de fármaco puede llegar a generar algún efecto secundario, entonces por las dudas vas alternando entre vas cambiando un poco. Sí. Bueno, ponele que vas a la farmacia y le decís, bueno, ok, dame un paracetamol. Entonces te van a decir, bueno, tengo esta marca, esta otra. ¿Y cómo elegís? ¿No? En general me parece, no sé, que uno se basa mucho en el precio. Si es lo mismo, dame el más barato. Y en la farmacia a veces te dicen, pero son lo mismo. Vos le preguntás, ¿cuál es la diferencia? Dicen, no, es lo mismo, solo que tal, lo hace otro laboratorio y tiene distinto precio y tal. Y en realidad no es tan así. O no siempre es así. Entonces, bueno, la columna de hoy se va a tratar un poquito de este mundo de los medicamentos, de estar atentos a la farmacia, atenti, cuando vayan y que nos digan que dos medicamentos son iguales solo porque tienen la misma droga o el mismo principio activo o las mismas moléculas. No necesariamente es exactamente así. No es que son siempre exactamente lo mismo. Así que bueno, este mundo de los medicamentos obviamente tiene a toda la industria farmacéutica detrás, así que se imaginarán que es no solo bastante redituable, sino que hay mucha gente, hay muchos intereses por ahí atrás. Y ahí creo que es como la punta del iceberg, ¿no? Porque nosotros generalmente en el mundo y en la vida cotidiana vemos solamente el medicamento que compramos en la farmacia. Claro. Pero alguna vez se preguntaron cómo se hace un medicamento realmente, qué es lo que está atrás. No, nunca me lo pregunté. Mucha investigación, me imagino, para empezar. Muchísima investigación. Y hay investigación de distintas clases. Es como, en realidad hacer un medicamento es bastante parecido a hacer una torta. Vos, si vamos a lo llano de hacer un medicamento, vos tenés una receta. Cuando haces una torta, tantos gramos de chocolate, tantos gramos de harina, tantos gramos, lo mezclás de esta forma, espera, después corta la masa, no sé qué, ponela en el horno, tantos grados, tanto tiempo, tenés el postre. Ok. Bueno, y para hacer medicamento en realidad, el medicamento en sí mismo es así. Mezclas el polvito con el polvito aquel, lo procesas de tal forma, se tritura, no sé qué, se pone en el molde de las tabletas, listo, tenés el comprimido. El tema es cómo sabemos cuántos ingredientes ponemos y qué hacemos. Porque obviamente que en una receta uno, cuando la está creando, podés ir probando y vas probando vos. Pero el tema en los medicamentos es que necesitas, como vos decías, Juli, mucha investigación antes de tener la receta del medicamento. Así que bueno, por un lado tenemos lo que es la investigación. En realidad, para hacer los medicamentos tenemos la investigación preclínica y la investigación clínica. Y a veces cuando yo le digo a la gente, yo trabajo en estudios clínicos, y a veces cuando le digo a la gente estudios clínicos me quedan mirando y me doy cuenta que la palabra clínico es como que queda medio extraño,
medio como que no sabemos bien a qué nos referimos cuando decimos clínico. Y en realidad la palabra clínico viene de reclinarse, del griego, que significa reclinarse al final del día. Y entonces, claro, los estudios, la investigación clínica, vieron que uno cuando está en la camilla se reclina, se acuesta, entonces con la persona. Entonces, bueno, en realidad se trata de eso. La investigación clínica tiene que ver con la clínica, la camilla, la persona. Y la investigación preclínica es la investigación que hacemos antes de investigar a las personas. Así que esa es como la diferencia más grande, si se quiere, dentro del nombre, que te permite intentar empezar a vislumbrar o a ver cuál es el resto de este iceberg que estamos viendo. La investigación clínica sería con los fármacos ya elaborados, digamos. No, antes. Antes. Podés también, pero antes. Porque en realidad la investigación clínica empieza siempre con la típica científica. Y estoy diciendo científica y no científico, porque cuando hablamos de ciencia, siempre tenemos al clásico hombre, caucásico, blanco, europeo, ¿no? Que tenemos todos en la cabeza. Pues no, señores, sabemos muchas mujeres en la investigación. Así que bueno, nada, uno se imagina a la clásica persona o mujer científica investigando en su laboratorio con su túnica blanca y su microscopio. Esa es la primer parte de la investigación clínica. Entonces, vos tenés una molécula que... La molécula esta que va a generar algún efecto, que es lo que estoy buscando para aliviar síntomas o curar enfermedades, le vamos a llamar esa droga o esa molécula. Y en realidad en nuestra habla hispana tenemos asociado droga como algo malo, no sé, como las drogas ilícitas. Pero bueno, en el mundo de la farmacéutica, las drogas son esos medicamentos, medicamentos no, al contrario, esas moléculas que después forman el medicamento, ¿no? Esos principios activos. Así que bueno, tenemos unas moléculas, decimos, bueno, tengo 100 moléculas candidatas que yo creo que van a funcionar para, no sé, supónganse que estoy buscando un nuevo tratamiento al cáncer de mama. Entonces empieza a buscar en el laboratorio, esta científica en su microscopio y en su vida, y empieza a hacer muchos experimentos y muchas cosas con esas moléculas para probar cómo son, para caracterizarlas. Entonces es como, en otra época creo, que se decía, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? ¿Estudiás, trabajás, venís siempre acá? Bueno, como esa dinámica la hacemos con las moléculas. Entonces empezamos a caracterizar. Sé quién es la molécula, sé cómo se comporta, sé la estructura, sé con quién le gusta juntarse y con quién no, sé cómo se puede distribuir o no en el cuerpo, qué amigos tiene. Y cuando digo, ya sé quién sos, entonces ahí me quedo con las mejores candidatas de estas 100 y empiezo a decir, bueno, vamos a ver en un sistema in vivo qué pasa, ¿no? Entonces, lo anterior fue in vitro, porque fue en una cubeta de vidrio o de plástico o en una placa Petri o lo que sea, ¿no? En in vitro es por eso, por el vidrio. Y después decimos, bueno, vamos a complejizar el sistema y vamos a probar qué pasa en un ser vivo. Y como hablamos en las otras columnas anteriores, la célula es el primer ser vivo, digamos, ¿no? Entonces, teniendo una célula, un par de células, unos tejidos, podemos empezar a probar, le administramos, le ponemos la presencia de esta droga que quiero probar, y entonces empiezo a ver cómo se comporta. Y cuando veo que todo va más o menos bien como espero, no se me mueren las células, voy aumentando la dosis y veo en qué dosis empiezan a morir las células, cuándo esto empieza a ser tóxico. Ahí digo, bueno, ok, conozco más, un poquito más, vamos a complejizar más. Y ahí vamos a los modelos animales, que en general suelen ser ratas y ratones. Los típicos ratas y ratones blancos de laboratorio. Que ojo que muchas veces, en general, al menos los que yo he visto más que nada son ratones negros, pero bueno, hay de todo. Dependiendo lo que vos quieras estudiar, el tipo de ratón o de rata que vos vayas a usar en el laboratorio. Y esto puede ser un poco, no sé si controversial, pero vieron que a la gente, como que uno dice experimentación animal y como que te van a dar con un palazo, ¡sac!, ¿no? Está mal, es horrible. Pero bueno, en la ciencia es necesario porque en realidad lo que estamos buscando es desarrollar un medicamento que pueda ser usado en humanos. Y entonces, sosteniendo la vida humana como lo más importante, no le puedo administrar a un ser humano algo sin haberlo pasado por un modelo vivo antes y decir, bueno, a ver qué pasa. Eso pasaba hace años. Es peor cientos de años. Probar directamente en humanos. Exactamente. Y sobre todo, imagínense, por ejemplo, porque uno dice, bueno, en el adulto. Pero ¿y en los niños? ¿Qué pasa? ¿Voy a ver al niño a ver si se muere o no se muere? No podemos hacer eso. Pero tampoco queremos hacerlo con los animales. Entonces, es el mal necesario, el menor mal
que podamos hacer dentro de lo que necesitamos hacer. Entonces, la experimentación animal se rige por las 3 R's, que es reducir, reemplazar y refinar, que lo que se busca siempre es disminuir y usar la menor cantidad de animales que se pueda posible, lo mínimo indispensable, intentar reemplazarlo. Entonces ahora hay muchísima experimentación que se hace, como les decía recién, en células y en tejidos vivos. Entonces intentar agotar al máximo ese recurso de los cultivos celulares antes de pasar al modelo animal. Y posteriormente es refinar y poder mejorar nuestros protocolos cada vez más para que, bueno, sea mejor nuestros resultados, pero también expongamos al animal al menor estrés posible, ¿no? A la menor situación. Y les aseguro que estos animales, chiquilines, están mucho mejor que cualquiera de nosotros, porque están cada uno en sus casitas. Obviamente son animales que viven en sociedad, entonces se ponen varios juntos, pero si se llevan mal, listo, se independizan, entonces pueden vivir en cajitas separadas, con la temperatura, con el aire acondicionado siempre a 20-24 grados, todo el año, todo el tiempo, humedad controlada, comida, bebida, o sea... En la próxima vida. Porque la idea es que no haya ninguna otra variable a la hora de probar también los medicamentos. Sí, exacto. Y también que no sufran estrés. Claro. El animal no puede sufrir estrés bajo ninguna circunstancia. Entonces, vos lo que querés es que esté lo mejor posible, como vos decías, todo neutro, ¿no? Para que los únicos efectos que vos veas sean a causa del medicamento que estás probando. Claro. Y entonces acá empezamos a probar y ya sabemos, por el cultivo en células, cuál es lo que se llama... la dosis citotóxica, o sea, a qué dosis, cuánta droga yo tengo que meter para que sea tóxico para las células. Entonces, obviamente, al animal no le voy a exponer a esa dosis. Entonces, yo ya más o menos supe y aprendí cosas de estas drogas para decir, bueno, las vamos a empezar a probar en los animales. Y ahí vamos viendo y vamos investigando la dosis que después vamos a usar en los humanos, cómo se elimina esta droga en el cuerpo, si es a través del hígado, a través del riñón, cómo se distribuye en la sangre y demás, y cuál es el mecanismo de acción vienen en el animal. Y se acuerdan de nuestra primer columna, que nosotros somos bastante parecidos también entre los mamíferos, entre los ratones y las ratas, pero no somos 100% exacto iguales. Entonces, por eso es que es necesario después pasar también a estudios clínicos en personas para poder investigar y decir, bueno, a ver, ahora todo esto que aprendimos in vivo, in vitro, ¿no? Lo que sea, cómo se comporta adentro nuestro. Tengo una pregunta que capaz que te agarro desprevenida con esto. Ay, pero me interesa saber qué pasa con aquellos animales, porque bueno, en muchos casos pueden morir durante el proceso de pruebas, porque puede pasar. Pero, por ejemplo, si se prueba una droga en un animal, ¿ese animal es apto luego para seguir probando otras drogas? Y en general no. ¿Se jubilan estos animales? Y bueno, en realidad hay todo un protocolo. Las personas que trabajan, los científicos que trabajan con animales, son personas específicas o que se han formado específicamente para esto y tienen una certificación que cada 2 años hay que renovarla de nuevo. Y en realidad está contemplado dentro del protocolo que uno tiene el sacrificio después del animal si es que no se puede utilizar para otro estudio. El tema es que ¿qué sería lo que estás estudiando después? Porque si yo ya, o sea, es como en los humanos. No los vamos a matar después de los estudios clínicos, quédense tranquilos. Pero el tema de los humanos es que si vos participaste en un estudio clínico ahora, por ejemplo, y querés participar en otro, y tenés que esperar a veces 6 meses, a veces 1 año, ¿no? Entonces, con los animales va a pasar lo mismo. Hay que ver si se pueden reutilizar o no. Cuando se pueden reutilizar, sí. El tema es que depende qué es lo que vos estás viendo. Claro. Si, por ejemplo, estabas viendo un medicamento, no vamos a decir para el cáncer, porque justo el cáncer es una enfermedad bastante compleja y complicada, pero suponete que tenés una rata hipertensa. Me estás estudiando la droga, qué sé yo, terminaste tu experimento y después vos querés investigar un dispositivo para la diabetes, por ejemplo. Entonces hay unas bombitas de insulina que se ponen subcutáneas, ¿está? Entonces ponele que vos estás queriendo estudiar eso. Podés empezar a poner para ver cómo poner esa bomba y que el animal la mantenga y dónde ponerla. Porque, por ejemplo, si tú se la pones en el pecho, la rata no quiere, le molesta y se la va a querer sacar. Entonces también tenés que buscar el lugar donde la rata la acepte, le quede bien, lo puedas hacer bien. Entonces eso también lo podrías hacer con este tipo de animales.
Pero bueno, va a depender mucho del bioterio en el que estés y de la gente y la investigación que se haga ahí y bueno, cómo se pueda utilizar o no. Claro, porque además estamos hablando que son animales que se han probado drogas y demás. Tampoco es muy, no sé, o me parece a mí, tampoco debe ser muy... la palabra no es productivo, pero debe ser provechoso para el ecosistema liberarlos. O sea, liberar una... No, pasa que no lo puedes liberar porque esa rata nació, creció, vivió todo en un bioterio. No saben vivir. Claro, en cautiverio, no saben vivir afuera. Es mucho más el estrés de vivir afuera, en la vida, a ver qué me pasa, qué hago, que en su jaulita. Son ratas que son, o ratones, que son criados para esto específicamente y que siempre vivieron en ese entorno. Claro. Igual vos dentro de tu protocolo tenés las formas de eutanasia para los animales que obviamente están aprobadas buscando que no tengan dolor, que no se generen estrés y bueno, y que sea de una forma más fácil si se quiere para todos. Pero la verdad, a mí en lo personal no es una actividad que me guste mucho, por eso estoy ahora en los estudios clínicos que la paso mejor, por lo menos. Luego de los... Supe tener mi certificación, pero nunca hice uso casi. No. Luego de los animales, pero bueno, entonces, es necesario. Los estudios pasan a los humanos. Sí, después pasamos a los humanos, decimos, bueno, vamos a ver qué onda esta droga o este fármaco con las personas. Y esto, que contamos así, tan a la ligerita, suele llevar más o menos, supónganse, entre 5 y 7 años la investigación preclínica. O sea que tener un medicamento va a ser bastante más largo, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, Juli, eso que vos preguntabas, ahí vos ya tenés el medicamento, ¿viste? Vos ya lo hiciste en este proceso de preclínico, porque bueno, para administrarlo, lo tenés que tener pronto, digamos. Entonces vos ahí ya hiciste esa parte de la caracterización previa y tener la pastilla o las gotitas, o si es un dispositivo o lo que sea. Esto que les estoy contando hoy es válido para todo tipo de cosas, o sea, por eso les decía recién de dispositivo, no solamente un medicamento como pastilla, sino las gotitas, sino los inyectables, sino los colirios, los dispositivos que te pones abajo de la piel también, tipo, bueno, como las bombas de insulina, como los marcapasos, o sea, todos han tenido distintos protocolos de cirugía también, todos tienen que pasar por estas partes y obviamente dependiendo de qué sea el medicamento y de qué sea la enfermedad y qué es lo que vos querés hacer, el tipo de estudio clínico después que hagas. Pero siempre necesitamos la investigación preclínica y la investigación clínica. Esto es de cajón. Así que bueno, después cuando pasamos a los estudios clínicos, en realidad ya la conocemos a la droga, ya sabemos lo que hace, ya conocemos su mecanismo de acción y cómo se va a reproducir más o menos. Así que decimos, bueno, vamos a probar con humanos. Y para probar en humanos, no voy a probar con 10.000 humanos al mismo tiempo, porque sería tonto. No vayas a poner a todo ese mundo a ver qué pasa. Entonces empezamos con distintas fases, que no los voy a aburrir, no se asusten, son solamente poquitas fases y no les voy a contar demasiado en detalle, solamente para saber que existe la fase 1, 2 y 3, en la cual vamos a ir aumentando la cantidad de pacientes. En la primera fase es solo entre 1 y 10, después entre, 50 y 500, y después en la fase 3 ya tenemos más de 1.000, 5.000, 4.000 pacientes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que vamos a ir probando es si la dosis que habíamos visto en los ratones y en las células también se aplica acá, sirve para los humanos. Vamos a ir ajustando ese tema de la dosis, verificando que la eliminación sea como nos dio también las vías de eliminación, que sea como nos dio en los modelos animales. Y bueno, la seguridad y la eficacia. Sobre todo en la fase 3 hacemos la seguridad y la eficacia para saber también cuáles son los eventos adversos. Claro. Porque mal que viene una rata no te puede decir, che, me duele la cabeza. Claro. Entonces ahí también la necesidad de probar en nosotros, ¿no? Todo eso hace acordar mucho a las vacunas en pandemia. Sí, totalmente. Es que, claro, exactamente. El tema es que, bueno, viste, con las vacunas decía todo el mundo, bueno, mucha gente, no, ¿cómo puede ser que sacar una vacuna tan rápido? Tan rápido, claro. Claro, pero en realidad, cuando vos tenés... ahí hay dos cosas. Bueno, yo diría a grandes rasgos que pueden haber dos cosas. Por un lado, que vos tenías un modelo de vacuna que en realidad, si bien el ARN que se usaba para el COVID era del COVID mismo, el vehículo, o sea, la bolsita que encerraba al ARN mensajero, ya era recontra conocida. Ya habían otra vacuna con ese globito. Claro. Entonces, en realidad, lo que cambia es lo de adentro. Entonces, eso también aceleró. Yo no estoy partiendo todo de cero. Claro. Solamente el ARN que está dentro, el resto ya estaba. Entonces eso como que te hizo un camino mucho más rápido. Y después lo otro, que es re importante para la velocidad del estudio clínico, es que había mucha gente dispuesta a participar.
Y entonces uno a veces, el periodo de screening, que se llama, que es cuando buscamos a los pacientes, y suele demorar 2 años y medio, capaz, dependiendo de la enfermedad, ¿no? Y dependiendo de lo que sea que estés haciendo, obviamente. Pero para un estudio de cáncer, más o menos en ese tiempo llegás en la fase 3, a los 5.000 pacientes, 4.000 pacientes. O sea que son años. En cambio, con lo de las vacunas había mucha gente disponible. Claro. Y en todo el mundo. Entonces, eso también facilitó que pudiese ser más rápido. Pero bueno, también está bueno que lo menciones porque después hay una cuarta fase de los estudios clínicos, que es la fase de farmacovigilancia, que después de que se aprobó ese medicamento o esa vacuna, se libera al mercado. Y ahí tu N, o sea, tu número de cantidad de personas expuestas o que usan el medicamento o la vacuna o lo que sea, es mucho mayor. No son ni 5.000 personas, ni 100, ni 500, ni 10. Son 10.000, 5.000, 100.000, millones. Y entonces ahí, por eso está bueno recuperar los datos para decir, bueno, a ver qué pasó, qué estuvo pasando por acá. Así que bueno, chicos, eso es lo que vamos haciendo en los estudios clínicos, y lo que es importante que nosotros sepamos es el tipo de participantes en los que se hace. Porque en realidad acá en Uruguay no tenemos costumbre de estudios clínicos, y es una pena y es una bacana, porque bueno, en realidad necesitamos que haya una legislación que favorezca y que apoye que hayan estudios clínicos. Los estudios clínicos están buenísimos. Creo que algunas de las personas capaz que están escuchando puedan decir, bueno, pero somos rata de laboratorio. Y bueno, qué sé yo, como cada persona es única, al final del día, cada vez que hacemos algo somos un propio experimento en sí mismo. Cada vez que me tomo un medicamento, por más que esté aprobado, y soy un propio experimento en mí mismo. Si total, la única Rosina que hay soy Rosina Toledo, soy yo, ¿no? O cada uno. Entonces al final es como que está. Pero lo que permiten los estudios clínicos es que tengamos posibilidades de tratamiento para muchas personas y muchas enfermedades que si no fuera por el estudio clínico no podrían acceder a ese tratamiento, acceder al tipo de seguimiento que se le hace. Porque, por ejemplo, en el caso de pacientes con cáncer de mama, a veces según tengo entendido, la primera mamografía o la primera resonancia está incluido dentro del sistema. Ahora, cuando vos te tenés que hacer la de seguimiento, esa para diagnosticarte. Cuando vos te tenés que hacer la de seguimiento, a los 6 meses, al año, depende de cuándo te mandan, te la tenés que pagar vos. Y sale más de 50.000 pesos. Y la gente puede. Y no. Poca gente puede. Entonces, si vos estás en un estudio clínico, todo eso está cubierto por el sponsor, o sea, por la industria farmacéutica, que es el laboratorio que está pagando para que ese estudio se haga. Y así con todo, con los medicamentos extra que necesites por los efectos adversos, los otros estudios, los gastos para ir a las visitas, etc. Y lamentablemente acá en Uruguay no tenemos eso. Y eso estaría genial, y bueno, se ha intentado, pero bueno, los legisladores no se han puesto con esta capa al hombro, lamentablemente aún. Siempre hay esperanza para todo. Pero bueno, ese es el tema con los estudios clínicos en Uruguay. Pero por suerte en el resto del mundo se hacen. Y un país que está bien a tope es Brasil. Que a nosotros nos recontra sirve esto de Brasil. Porque Brasil los estudios clínicos están regulados internacionalmente por normas internacionales, y Brasil ha aumentado su exigencia a los medicamentos que se venden en su país a niveles parecidos a los de Estados Unidos, Europa y Japón, que son los 3 países top. Después hay otros países que se han unido, como Brasil, Canadá, Suiza y Australia estaba ahí. Y otros países, algún país de la región que está buscando llegar a eso, pero todavía no puede, es Chile. Y está bueno, porque si bien nuestro Ministerio de Salud Pública no exige casi nada en la materia de estudios clínicos para renovar el registro, porque ¿qué pasa? Vos tuviste el medicamento, hiciste tu estudio clínico, se lo tenés que presentar a la autoridad sanitaria, sea la FDA en Estados Unidos, acá el Ministerio de Salud Pública, la Anvisa en Brasil o lo que sea, para que te apruebe y te dé un registro. Y ese registro tiene cierta cantidad de años hasta que caduca. Después vos lo podés renovar. ¿Qué pasa? En Brasil, como aumentó la legislación, ahora para renovar el registro, muchos medicamentos te dicen, no, tráeme más estudios clínicos en personas, porque esto no tenía antes. Claro. Porque antes era otra cosa. Era literalmente mucho más soft todo, ¿no? Pero bueno, ahora con el avance de la investigación y demás, se ha aumentado la rigurosidad. La rigurosidad, exacto, sí. Para protegernos más. Claro. Entre nosotros. Entonces, bueno, por suerte, no es que las farmacéuticas hacen medicamentos solo para Uruguay, solo para Brasil, solo para Argentina. No, hacen en una planta tal medicamento y lo distribuyen para Latinoamérica. Y en este caso, entonces, nosotros tenemos suerte de que hay medicamentos que se hacen con la regulación de Brasil que nos venden para acá. Entonces ahí estamos bastante más cubiertos. Pero bueno, si no, es todo un tema. El tema de los medicamentos, porque tu autoridad sanitaria te debería de poder proteger y de incentivar eso.
Perdón. Y además, también generar que estos estudios clínicos estén en el país sería bueno para que, todos puedan acceder a tratamientos. Pero bueno, en realidad, si pensamos en un caso particular, que también era lo que estábamos charlando al principio de hoy, ¿qué pasa cuando voy a la farmacia? Dicho todo esto, ¿qué pasa cuando voy a la farmacia y me dicen que 2 medicamentos son iguales? ¿Cómo puedo saber si son iguales? Bueno, por ejemplo, ¿no? Antes estábamos hablando del caso de un medicamento nuevo, una droga nueva con cáncer de mama. Entonces, esos estudios clínicos que se hacen para esa persona van a tener pacientes, porque es un medicamento nuevo que yo estoy haciendo y lo voy a comparar con un medicamento que ya está. Es lo que llamamos el gold estándar. Es lo que se usa para esa paciente, ese tipo de paciente. Bueno, entonces comparo el medicamento que ya se vende con el medicamento mío nuevo. Ahora, si yo tengo otro medicamento, por ejemplo, no sé, para la presión arterial, a los que les subió la presión anoche, y van a ir a la farmacia y dicen, quiero comprar un medicamento, no sé qué. Bueno, el estudio clínico que se tiene que hacer en esos casos, si yo quiero hacer un medicamento copia, o sea, uno que ya se está vendiendo, pero yo quiero hacer exactamente igual, van a ser necesarios estudios de bioequivalencia para demostrar que estos 2 medicamentos son efectivamente iguales y son intercambiables. Bien. Si no hay estudio de bioequivalencia, yo no puedo decir que 2 medicamentos son exactamente lo mismo. No, señora farmacia. Sépanlo, chiquilines, todos cuando vayamos a la farmacia o nos digan eso, de tenerlo en cuenta. Porque en realidad el estudio clínico lo que va a hacer es, el estudio clínico de bioequivalencia lo que va a hacer es tomar pacientes sanos. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad yo lo que quiero ver es que esto se comporta igual que esto. No, o sea, y para ver eso necesito que la persona esté sana, que no tenga ninguna patología. O sea, partir de la misma base de 0. Yo lo que quiero ver es que el medicamento se comporte igual, se distribuya igual por la sangre, se elimine de la misma forma, tenga a tal hora el mismo pico de concentración en sangre, después vaya disminuyendo, todo el comportamiento que sea exactamente igual. Y obviamente que tenga los mismos excipientes, que son esas otras moléculas que acompañan a la droga, al principio activo per se. Y bueno, que tengan la misma forma, si son gotitas, si son tabletas, pastillas, si es una crema, bueno, lo que sea, que tenga exactamente la misma forma farmacéutica que le llamamos. Entonces, por eso necesitas que sea en un paciente sano, en realidad, para poder comparar. Y una vez que yo estoy comparando, voy a ver 2 cosas. Primero, que es lo que yo le voy a hacer a ese medicamento, o sea, cómo mi cuerpo lo va a metabolizar y va a ir cambiando ese medicamento para poder absorberlo, para que cumpla la acción y después eliminarlo. Y después, por otro lado, la farmacodinámica, que va a ser lo que el fármaco me va a hacer a mí, cómo me va a aliviar los síntomas y los posibles eventos adversos que ocurren. Así que cuando vayan a la farmacia, atentis que no les digan que es todo lo mismo solamente porque tiene el mismo principio activo o la misma droga. No. Y no hay forma de chequearlo por nosotros mismos en el paquete del medicamento. ¿Hay un sello que diga? No hay un sello que diga. Yo anteriormente trabajaba para una farmacéutica que hacía y no se ponía, que yo recuerde, en el prospecto tampoco. Eso es un conocimiento que tiene que tener la te lo debería decir en la farmacia, claro. Sí. No sé si te lo dicen siempre, pero igualmente tu médico que te receta el medicamento, sí, debería de saberlo. Igualmente también lo puedes buscar en internet, en Google, a ver qué te dice. Pero bueno, es re importante saber eso. Entonces a veces si yo tomo un medicamento que digo, ay, pero tomé este y no me hizo nada y el otro sí, y bueno, quizás tenga que ver con que el que elegí si era porque era más barato, y bueno, por algo también es más barato, obviamente, ¿no? El primero, el original, va a ser más caro porque fue el que tuvo que pagar todos estos estudios clínicos en tantos miles de pacientes cuando no había nada. Entonces, claro, después los estudios de bioequivalencia que son para la copia, y bueno, son un poco más baratos porque no los tenés que hacer en tanta gente. Claro. Que eso es una realidad, porque ya hay estudios previos antes. Así que bueno, chicos, y gente en general, ténganlo en cuenta, y bueno, nada, por eso es importante saber, ¿no? A veces si a uno le da efecto el medicamento, perfecto, pero si justo vos estás esperando un antialérgico y no te da efecto ese antialérgico y compraste el más barato, a mí me pasó una vez, que dije, hasta compré que es más barato, yo venía comprando uno y no me había dado efecto, y digo, pero no puede ser.
sentía como que necesitaba más dosis y obviamente cambié la marca, que era el mismo principio activo, la misma droga. Y bueno, y ahí por suerte pude bajar con mi alergia y mi irritación de los plátanos. Si ustedes quieren saber qué es lo que ocurre cuando uno tiene una alergia, pueden encontrar todas las columnas de Rosina Toledo en YouTube y en Spotify, así como en la web de Uniradio. Rosina, muchísimas gracias por esta entrega de Cómo se explica y por todo este ciclo. Muchas gracias, la verdad que no puedo creer que ya llegamos hasta acá. Gracias a ustedes por el espacio, por la buena onda, gracias a la gente que siempre está escuchando, a los chicos que están acá atrás, siempre haciendo que todo esto sea posible. La verdad que ha sido un placer y bueno, esperamos reencontrarnos, si Dios quiere y si todo sale bien, el año próximo. Y bueno, mientras tanto, como vos decías, Ramiro, nos podemos reencontrar en las redes y en el streaming. Muchas gracias. Ya volvemos con Fuga de Radio.